El tema de hoy es filosofía para niños. ¿Sabes qué es filosofía para niños? Vamos a descubrirlo con nuestra invitada. Gracias, Soli, por estar aquí acompañándonos. Estoy segura que hoy vamos a aprender muchas cosas nuevas. Pero a mí me gustaría que tú nos platicaras acerca de qué es, para empezar, la filosofía. Un gusto y un placer, Cristi. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que la filosofía tiene que ver con la forma en que entendemos el mundo, tiene que ver con las grandes preguntas, pero aquellas preguntas que no tienen que ver con lo común, con lo cotidiano, sino aquellas preguntas que nos atraviesan y que atraviesan todo lo que nos hace sorprendernos. La filosofía tiene que ver con el asombro por la existencia. Exacto. Encontrar los significados, ¿no? Es como la búsqueda constante del ser humano por el sentido de la vida, por investigar y pensar, ¿no? Tiene que ver con el pensamiento también. Y específicamente filosofía para niños. ¿Qué es filosofía para niños? Pues mira, es curioso porque mucha gente que no ha escuchado de filosofía para niños y niñas podría pensar que vamos a enseñarles sobre Sócrates, Aristóteles, Platón y toda la historia filosófica, pensadores. Pero no es así. Curiosamente, tiene que ver con lo que me preguntabas hace un momento, tiene que ver con cómo impulsamos el asombro, que no es difícil impulsar en los niños y niñas, sino realmente realizar las preguntas adecuadas para que ellos tengan la oportunidad de lo que tú planteabas, que es encontrar el sentido, encontrar significados. Así que filosofía para niños y niñas tiene que ver con sentarnos en círculo una vez a la semana, es una propuesta pedagógica. Su recurso central es una comunidad de diálogo en la cual le damos la oportunidad y el espacio a los niños y niñas para que puedan filosofar sobre las cosas que a ellos les interesan. Importantísimo. Y tienes toda la razón, o sea, los niños son buenísimos para cuestionar, son buenísimos para hacer preguntas. Yo en mi labor como docente me he enfrentado a varias preguntas que a veces me dejan perpleja y que les prometo a los niños investigar, y entonces hacemos indagación precisamente para poder resolverlas, porque los niños tienen ya un concepto, un significado en sí mismo de lo que quieren preguntar. Te pongo un ejemplo. Un día un alumno precioso de 5 años me preguntó: oye, Miss, ¿y las hormigas duermen? Dije, wow, qué pregunta tan maravillosa. Claro. Y entonces nos dimos a la tarea de consultarlo con diferentes biólogos y en diferentes fuentes, y efectivamente las hormigas duermen. Y así como eso, es asombroso porque los niños son muy buenos para hacer cuestionamientos. Y a veces nosotros como adultos tenemos ya un concepto de algo predeterminado que a lo mejor ellos no es lo que quieren saber. Está el caso de un chico que le pregunta a su papá qué es volumen, y el papá se va inmediatamente a pensar en la cuantificación de lo que es el volumen. Pero el papá sabiamente, que ha estudiado todo este tema para saber hacer cuestionamientos, le preguntó a su hijo: ¿de dónde escuchaste esa palabra? Que eso creo que es parte de filosofía, ¿no? Indagar más, hacerles más preguntas. Y entonces el chico dijo: bueno, es que a veces tú me dices, bájale el volumen a la televisión o súbele el volumen, y vi un programa de un shampoo que dice que te da volumen al cabello. Entonces, el presignificado que tiene el niño ya tiene una pregunta muy concreta que quiere hacer, y nosotros como adultos a veces nos volamos y nos vamos hacia otro concepto que nosotros conocemos, ¿no? Y que creemos. ¿Qué opinas de eso? Claro, de acuerdo. Y sobre todo que estamos pensando que la indagación va a ir por donde nosotros deseamos o consideramos que es adecuado o hemos planeado,
¿no? Que así tendría que ser. Y la verdad es que venimos de una tradición en la que pues la escuela era muy jerárquica, ¿no? Y entonces el profesor ya tenía decidido hacia dónde iba a ir, pues ni siquiera el diálogo, ¿no? Sino qué les iba a enseñar, ¿no? Es este concepto que Freire llamó muy bien, ¿no? La educación bancaria, ¿no? Y que tiene que ver con lo que tú comentabas justo hace un ratito de memorizar, ¿no? Entonces como una alcancía, ¿no? O un banco en el cual el adulto deposita en el estudiante esos conocimientos que cree que o quiere transmitir, ¿no? Y cuando hacemos esto, y en este sentido, como tú lo cuentas maravillosamente a través de la pregunta, pues la educación se transforma, es como mucho más respetuosa, el diálogo es con ellos y ellas, y la idea es llevar la indagación hacia donde la comunidad desea, hacia donde la misma indagación conduzca. Entonces, claro, para eso hay que tener cierto entrenamiento para ayudarlos a pensar correctamente, porque no es lo mismo simplemente pensar que pensar correctamente, ¿no? Y en ese sentido, pues el guía, el facilitador o la facilitadora tendría que prepararse pues para hacer las preguntas correctas, pero yo diría, y en la línea en la que tú planteas, que lo más importante para mí es que rompamos, que logremos desaprender, de construir y ser capaces de ver a nuestros estudiantes y a nuestros niños y niñas como coindagadores. ¡Wow! Maravilloso, sí, precioso. Cuando dije, bueno, me encantaría entrevistar a Uli porque este tema me apasiona. Yo amo la filosofía y de hecho en mi libro, en el Breviario Cultural de Miss Christie, escribí varios temas, varias lecturas para los niños que levantan o motivan al debate. Primero al conocimiento, a cuestionarse, porque creo que la filosofía invita a preguntarse todo, a cuestionarse todo, y que eso deberíamos de hacer todas las personas, niños y adultos, ¿no? Cuestionárnoslo todo. Y me gusta abrir el debate para formarles un juicio crítico a cada uno, respetando, obviamente, la idea o el concepto que expone cada uno, que eso también creo que es bien importante, ¿no? En los diálogos. ¿Qué opinas? Sí, de acuerdo contigo, ahora que te conozco cada vez más y la forma en la que te expresas, me doy cuenta de la idea que tú tienes del debate, ¿no? Sin embargo, considero que en nuestra sociedad la idea de debate, desafortunadamente, está muy desacreditada, ¿no? Mira, hay una diferencia etimológica entre lo que es debate y diálogo, ¿no? Y en este sentido, el ver el debate como el separar en el prefijo de y debate de golpear, debate, béisbol o de las... Eso, el separar para golpear, ¿no? De alguna manera, es como lo entiende mucha gente, ¿no? En ese sentido original de... Y tú has visto, porque andas por todas las escuelas, que de repente hay profesores que se sienten muy orgullosos cuando sus estudiantes salen hasta rojos, ¿no? Muy emocionados de que han discutido tanto, que hasta se han enojado, que han gritado, que salen del salón hacia... Y no quieren salir porque siguen enganchados o enganchadas. No. Y el profesor todavía dice así como que, ¡ay, lo logré! Claro, ¿no? El maestro o la maestra, pues, en el fondo lo que busca es justamente... pues que ellos se interesen en la materia, en la clase, indaguen. Que por un lado, pues yo lo veo muy bien, pero por otro lado, me parece que estamos en un momento en el que es muy necesario volver a un diálogo constructivo. Exacto. ¿No? El diálogo es fundamental. El diálogo a profundidad. Y con respeto, ¿no? Respetando la opinión y el concepto de cada quien, lo que expone cada persona, porque es su punto de vista personal. Pero eso fíjate que viene incluso desde el siglo XX con el doctor en psicología John Dewey, claro. Que es en el que yo me basé para hacer mi metodología para los libros, porque él hablaba de formar ciudadanos creativos y con juicio crítico, ¿no? Entonces creo que el diálogo
digamos entonces más que debate, un diálogo constructivo en donde cada uno pueda opinar y que puedan todos converger en ciertas ideas y normas de conducta para poder trabajar en equipo. ¿Qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, sí, también Matthew Lipman y Ian Sharp, creadores de filosofía para niños y niñas, se basan en John Dewey, en mucho, las comunidades de indagación, pues la escuela como un laboratorio, ¿no?, de una sociedad en la que vamos a probar un tipo de democracia diferente. Exacto. A la que desafortunadamente estamos viendo hoy, ¿no? Esta competencia constante, ¿no? En lugar de buscar personas que puedan colaborar. Yo pienso que el mundo puede ser mucho mejor si ellos y ellas se educan de otra manera, ¿no? En este sentido también Freire decía, nadie educa a nadie, todos nos educamos en comunidad, y me parece que eso es muy importante, ¿no? Volver la mirada al otro, ¿no? Escuchar qué tiene que decir. Aprender a escuchar. Sí, fundamentalmente son las bases de filosofía para niños, ¿no? Aprender a pensar, y esto implica lo que bien tú decías, ¿no? Un pensamiento no solo crítico, sino también creativo. Exacto. Y cuidadoso. Exacto, y respetuoso, ¿no? Así es. Y para formar ya un criterio a cada uno, y cualquier tema es bueno, ¿no? ¿Qué opinas? Yo, por ejemplo, en mi libro hablo de el zoológico, les pongo el ejemplo. Algunas personas piensan que no es bueno que tengan a los animales en cautiverio, que los tengan en el zoológico, y otras personas opinan que sí está bien porque así pueden estudiarlos, pueden preservar las especies, podemos tener acceso a verlos. Y entonces ahí yo les pregunto a los niños siempre para abrir y que empiecen a pensar y que se hagan cuestionamientos y cada uno dé su opinión. Creo que poner en la mesa ese tipo, o en el aula o incluso en casa, ese tipo de temas es muy bueno para ellos, para que se vayan formando su propio juicio, ¿no? Sobre todo también hacer investigación, ¿no? De dónde viene. ¿Qué consejos, Oli, nos podrías dar prácticos para que los padres en casa pudieran practicar la filosofía para niños con sus hijos? Claro, o sea, yo estoy muy de acuerdo contigo con lo que dices respecto a que cualquier tema es bueno. Yo ahí lo que aconsejaría es que el tema lo profundicemos, que lo hagamos realmente filosófico. Ahí la diferencia está entre que si hablas de animales, por ejemplo, que tú decías, no terminemos haciendo un diálogo sobre a lo mejor anécdotas de nuestras mascotas, ¿no? Por ejemplo, no, la mía es así, una vez hizo esto, te cuento una película de un perrito, y entonces esto ya se vuelve pues más un anecdotario, ¿no? Exacto. Entonces ahí es donde el adulto, el guía, y muchas veces los mismos niños y niñas que van practicando esto, empiezan a preguntarse y a cuestionarse, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un perrito que veo en la calle y mi mascota, ¿no? Porque en el momento en que yo le pongo un nombre, por ejemplo, como lo decía muy bien Saint-Exupéry, ¿no? Con el Principito, entonces, cambia cuando yo le pongo un nombre, cuando conozco, qué pasaría si está en peligro un ser humano, qué pasaría si está en peligro una mascota, qué pasaría si es mi mascota. Es decir, las preguntas que nos hacen realmente pensar en lo que decíamos al principio, en el sentido, en el significado, en cómo puedo habitar este mundo, ¿no? Entonces yo lo que recomendaría es, pues sí dialogar, pero buscar esa profundidad, y poner bases, poner reglas claras, pautas para ser respetuosos en un diálogo. Eso implica una horizontalidad, no porque yo soy el adulto, o porque yo sé más, o porque creo que sé más, o porque tengo más estudios, yo tengo más tiempo la palabra, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en casa podemos utilizar a lo mejor un objeto, un muñequito, una pelotita,
Y entonces que sea ese el símbolo de yo tengo la palabra y ahora te la doy, ¿no? Okay, sí. Y entonces mientras tengo la palabra puedo hablar y los demás no me interrumpen, que es una cosa que pasa mucho en casa, que si alguien que piensa que tiene más jerarquía, a lo mejor es el hermano mayor o la hermana mayor o el papá, y no le gusta lo que alguien está diciendo, entonces simplemente interrumpe. Y si alguien tiene la pelotita o el objeto que han decidido, se tendría que respetar. También podría recomendar que tomáramos tiempos, ¿no? Que consideráramos a lo mejor hablar 1 minuto aproximadamente, así las personas tendrían que ser más selectivas de lo que quieren decir, ¿no? Exacto. Y bueno, ese tipo de pautas básicas ayudan mucho, ¿no? Me encanta porque efectivamente es parte del diálogo, del respeto, de tener tiempos. Eso de tener el objeto me parece visualmente y además empoderador también, me toca, y vamos cada uno exponiendo lo que sentimos, lo que pensamos, y puede ser cualquier tema, ¿estás de acuerdo? A mí a veces, o sea, a mí los niños me sorprenden tremendamente, que eso lo tengo de tarea, lo voy a investigar, porque una de mis alumnas me dijo, Miss, si tu vestido es rosa y mi blusa es amarilla, ¿por qué la sombra se ve gris? Wow. La sombra. Dices, wow, qué observación tan maravillosa. Entonces lo tengo de tarea. Qué linda, sí, es que realmente, pues la idea, por ejemplo, en el caso de filosofía para niños y niñas, que es una sesión, una vez a la semana, es toda una propuesta pedagógica, pero en realidad, pues la finalidad es esa, que se permee en todas las clases, en todas las áreas, en todas las materias, en toda la comunidad. Y pues tú sabes perfectamente que la ciencia surge así, surge del asombro, ¿no? Sí, del asombro, y que de hecho los grandes filósofos de ese entonces, Platón, Aristóteles, Tales de Mileto, todos ellos eran los científicos en esa época, ¿no? Y tienen una sabiduría impresionante, que de hecho filosofía viene justamente de esa filos, que es amor, y Sofía de sabiduría, ¿no? Claro. Entonces, o sea, desde ahí es una belleza de palabras, amor por la sabiduría. Claro. Y indagar en todo eso, despertar la curiosidad en los niños, que de por sí ya son curiosos y hacen unas preguntas maravillosas, pero nosotros tenemos que ponernos prácticamente en ese mood de también entrar con ellos a ese pensamiento y conocer cuál es el sentido de su pregunta, ¿no? Eso creo que es muy importante, y no pretender responderles, sino ayudarles haciéndoles más preguntas para que ellos mismos, o sea, para ir indagando, como tú bien dices, y que ellos mismos vayan tomando sus conclusiones. A mí me parece un tema súper apasionante, Oli, de verdad. Me gustaría que les dieras a los maestros algunos tips, porque ¿cuál puede ser la función de los maestros o el papel que fungen los maestros en el aula con filosofía para niños? Claro, en filosofía para niños y niñas los llamamos facilitadores, nos llamamos a nosotros mismos facilitadores, facilitadoras, porque facilitamos el ambiente de aprendizaje para poder filosofar con ellos y ellas. Entonces es muy interesante porque lo que yo te decía al principio, ¿no? Se trata de deconstruir. Nosotros así crecimos, ¿no? En una educación tradicionalista donde nos hacían una miradita y ya silencio, ¿no? O en esto no te puedes meter porque es una cuestión de adultos, ¿no? Entonces, también todavía hay varias escuelas que tienen una tarima, ¿no? Que el profesor se sube, la manera en la que tenemos dispuesta el aula, ¿no? Como una sola mirada, ¿no? Que es la del profesor, de la maestra allá al frente. Entonces es muy importante generar espacios donde podamos mirarnos y haya muchas miradas, ¿no? Podamos interrelacionarnos, y de entrada yo considero que eso
la manera en la que nos exponemos frente a ellos y ellas, que estemos al nivel, ¿no? Exacto. Sentarnos. El hecho de estar al nivel físicamente, como tú decías hace un ratito, es muy potente, es muy simbólico. El poder escucharles activamente implica pues nuestra mirada, ¿no? Hay un filósofo judío, es Levinas, que tiene una frase muy bonita que dice que escucharse o mirar al otro es no darse cuenta ni del color de sus ojos, ¿no? Wow. Sí, claro, porque nuestros estudiantes cuando callan, o sea, una chica que es tímida, que no quiere hablar y de pronto en la sesión de filosofía se suelta y es capaz de decir muchas cosas, pues tendríamos que escucharla y mirarla de verdad y darnos cuenta que ese espacio la favorece, porque hay pautas que se respetan, porque nadie ahí se va a burlar. Eso. Y porque voy a escucharla, porque voy a hacer las preguntas que sigan indagando en lo que a ellos y ellas les interesa, ¿no? Maravilloso, maravilloso, me encanta. Yo pienso que incluso podrían hacer de una pregunta, partiendo de una pregunta, llevarlo también a plasmarlo, no solo en el diálogo, sino también en arte, porque eso también hablaba mucho John Dewey de poder ser creativos, ¿no? Porque incluso la creatividad nos sirve en la vida para resolver nuestros problemas. O sea, si no encuentro esto, ¿cómo hago para resolver lo otro? Lo mismo, tengo que hablar de mis experiencias y de lo que planteo a los chicos en otra de las lecturas de mi libro, La creatividad de Renoir, que él, pues, no podía llevar modelos o cubrir los gastos de una modelo, y entonces dijo, voy a ir a comprar sombreros y se los voy a regalar a mujeres que vea a cambio, en los cafés, a cambio de que me dejen dibujarlas o pintarlas. Y aparecen en las obras de Renoir un montón de mujeres con sombreros bellísimos en las cafeterías y en los parques. Fue una forma súper creativa de poder resolver esa situación. Entonces creo que filosofía para niños va mucho de la mano con este tema de la creatividad, no solo del cuestionamiento, que todos tenemos que preguntar, hacernos preguntas de todo, ¿no? Sino también de saber cómo resolver las diferentes situaciones. Y a lo mejor un ejercicio en el aula de plantear un problema o de un cuestionamiento, y después que cada uno haga un dibujo, a lo mejor podría ser una forma interesante de ver cómo lo están visualizando, cómo lo están desarrollando y qué más hay ahí, ¿no? ¿Qué opinas? Claro, la creatividad, a veces pensamos que nada más es de los artistas, ¿no? O los pequeños que empiezan desde muy chicos a dibujar o tal, ¿no? Él es artista o ella es artista, ¿no? La creatividad es algo que se puede desarrollar muchísimo, ¿no? Lo que pasa es que también a nosotros, nuestros profesores nos decían, a ver, no lo respondas como tú quieras, ¿no? Sí llegaste al resultado, pero tienes que saber el procedimiento exacto como yo lo hice, ¿no? Y tú te quedabas, ok, entonces otra vez a memorizar y tal. Está bien conocer el procedimiento del profesor, pero qué maravilloso hubiera sido que ese mismo maestro, esa misma maestra se hubiera sorprendido. A ver, muéstrales a tus compañeros la manera creativa en la que llegaste a resolver este problema, ¿no? Exacto. Y nos damos cuenta hoy día que lo que necesitamos es eso, personas que tengan ideas creativas para resolver, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos tanto con el tema de los debates y todo esto justamente, ¿cuántas formas creativas hay de realizar un encuentro para conocer a las personas que a lo mejor van a tomar decisiones importantes para nuestra sociedad, ¿no? Podemos preguntarles, a ver, en un minuto, para ti, ¿qué es el concepto de humano, persona, vida, no sé qué? Y hacer un juego en el que podemos conocer más a la persona, en lugar de, por ejemplo, escuchar insultos y esas cosas, sí, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, esto que decías, ¿no? Las tarjetas, los dilemas morales. O sea, a mí me encantaría ver
¿no? Que a una persona que estamos a lo mejor entrevistando para saber si va a ser buen funcionario o si va, podríamos preguntarle, ¿qué harías? ¿No? Hay dilemas maravillosos, los más conocidos, ¿no? Del tren, ¿no? ¿Qué pasaría si tú puedes virar el tren hacia un lado si vas a matar a 5 personas y del otro lado solo hay una, ¿no? ¿Qué harías? ¿Sigues y matas a esas 5 personas porque ya te quedaste sin frenos? O viras y solo matas a una, ¿no? Ese es un dilema muy interesante. Wow. Me gusta decirlo porque Philippa Foot fue una de las personas que hizo estos dilemas muy interesantes, y por respeto a muchas aportaciones que han hecho las mujeres en el tiempo, pues es bueno también mencionarlas, claro, ¿no? Y este tipo de dilemas nos hace dialogar de manera muy interesante en el aula y realmente dar argumentos en lugar de insultarnos unos a otros, quién habla más fuerte y ese tipo de cosas, sino quién tiene los argumentos, pero no solo más analíticos, sino más creativos, ¿no? Porque yo he tenido estudiantes que me dicen, a ver, yo haría, ¿qué tal si primero veo si funciona, no sé qué? O sea, buscan distintas formas de resolver, dependiendo del dilema, pero también de una manera cuidadosa, ética, responsable, que pueda valorar, ¿no? Entonces es importante saber que no solo importa la persona que tengo frente a mí, sino también el medio ambiente. Claro. ¿No? Hay muchas cosas, cuidarme a mí mismo también, claro, cuidar mis palabras, cuidar mis acciones. ¿Qué responsabilidad tengo frente a ello? Eso significa que la idea de la educación tiene que ver también con qué tipo de persona quiero ser y en qué tipo de mundo quiero vivir, ¿no? Es como las preguntas que nos llevan a pensar qué es lo que les estamos enseñando, ¿no? ¿Queremos un mundo de insultos, de maltrato, de lucha por el poder, o queremos un mundo colaborativo, propositivo, razonable? Totalmente, una belleza, totalmente. La verdad es que los chicos disfrutan mucho. Yo he estado presente en algunos diálogos con precisamente temas interesantes que se ponen sobre la mesa. Y como siempre les digo a los chicos, respetar la opinión del compañero, el turno, como bien dijiste, es súper importante. Pero además, ¿sabes qué? A cada uno les ayuda muchísimo en la parte de su autoestima. Les ayuda muchísimo en la construcción de su pensamiento, ¿sí? En la temporalidad. Tiene muchísimos aspectos. Les ayuda al diálogo, a saberse expresar, a sentirse bien recibidos, arropados. Y a lo mejor su cuestionamiento o sus palabras no le gusten a todo mundo, pero de eso se trata, ¿no? De que cada uno dé su propio punto de vista y que formen su juicio, su propio juicio. La verdad estoy muy contenta, Oli, de veras, muchas gracias, ha sido muy enriquecedor. Un último consejo que quieras dar, ya sea a padres de familia o a maestros o a los dos, ¿qué te gustaría decirles respecto a filosofía para niños? Pues lo que más me gusta impulsar es el asombro en los propios padres, en los propios profesores, el asombro respecto a, como tú muy bien lo decías, la pregunta que me hizo esta niña, el comentario. Yo de repente a veces voy en mi carro y digo, sí, tiene mucha razón, voy a hacer eso. Sigo las estrategias que dan, los tips. Hay que tener una escucha muy abierta, porque cuando el diálogo se va convirtiendo en algo cada vez más profundo, es impresionante la sabiduría que podemos obtener de una comunidad de diálogo. Entonces hay que cambiar la mirada, hay que dejarnos de ponernos como el que, sí, ok, el que sigue, sí, muy bien. Exacto. Pero acuérdate que quitémonos del lugar del consejero y del que lo sabe todo y abrámonos como esos niños o esas niñas a la sorpresa
de qué nos tienen que decir. Y nuestro grupo o nuestros hijos van a encontrar en nuestra mirada a alguien que está escuchando realmente, y entonces es cuando van a abrir no solo su mente, sino también su corazón. Maravilloso, muchísimas gracias, Sol. Y por último te quiero hacer una pregunta, que es la pregunta que no falla en mis podcasts. Cuando eras niña, ¿qué querías ser de grande? Cuando era niña quería ser escritora. ¡Qué maravilla! Así que pues coincidimos mucho en nuestra visión del mundo. Me da mucho gusto encontrarte, te admiro. Gracias. Me parece increíble lo que has hecho y lo que haces. Gracias. Me encanta estar con personas que buscan construir un mundo pues mejor, más bonito del que lo encontraron, ¿no? Sí, para todos. Muchísimas gracias, Oli, encantada. Nos vemos en la próxima, porque no va a ser la primera. Me encantaría volverte a invitar. Ha sido muy enriquecedor y creo que para todos también. Un placer, gracias, Oli. Cristi. Qué linda. Muchas gracias. A ti.